El viernes 2 de enero de 2026, una camioneta Toyota RAV4 gris circulaba por la avenida Madero Poniente, en Morelia. A bordo iban 3 hombres, entre ellos Roberto Cabrera González, alias El Betillo o El Taquero, uno de los operadores más buscados de Michoacán. Llevaba año y medio prófugo. Dentro del vehículo una ametralladora miniatura Libre 760 y un rifle A47, una pistola 9 milímetros y equipo táctico con la leyenda Fuerzas Especiales Mandorra. Lo que no sabía es que esa tarde su huida terminaría, pero esta captura no es solo la historia de un individuo detenido. Es el cierre parcial de uno de los incidentes que más indignación causó en Michoacán, el fallecimiento de Hipólito Mora Chávez, el hombre que se atrevió a enfrentar a los caballeros templarios cuando nadie más lo hacía, el hombre que levantó en defensa a su pueblo, el hombre que 11 años después fue atacado en las mismas calles que intentó liberar. Esta es la historia de El Betillo, del incidente de Hipólito Mora y de un estado donde la justicia llega tarde o simplemente no llega. Hipólito Mora Chávez nació el 26 de julio de 1955 en La Ruana, una localidad del municipio de Buenavista, Tomatlán, en plena tierra caliente de Michoacán. Su vida estuvo marcada por el trabajo en el campo. Huérfano de padre desde pequeño, creció en una casa de madera junto al mercado del pueblo, mientras su madre lo mantenía a él y a sus 9 hermanos vendiendo atole. A los 18 años se convirtió en agricultor. Su hermano mayor le cedió una parcela de algodón, pero con el tiempo Hipólito se dedicó al cultivo de limón, un producto que le daría sustento a él y a los 11 hijos que tuvo con 5 mujeres diferentes. Para 2013, Hipólito Mora era un empresario local con hectáreas de limón y algo de ganado. Era un hombre respetado en La Ruana, un hombre trabajador que portaba un dispositivo discreto en la cintura, no por gusto, sino por necesidad, porque en tierra caliente la necesidad de protegerse se había vuelto una cuestión de supervivencia. Desde 2006, Michoacán había sido uno de los epicentros de la llamada guerra contra el tráfico, impulsada por el presidente Felipe Calderón, pero para 2013 la guerra ya no era solo entre el gobierno y las organizaciones, era entre las organizaciones y la gente. El grupo llamado los Caballeros Templarios se había apoderado de la región, controlaban todos los huertos, las empacadoras, las rutas de distribución del limón y el aguacate, decidían qué días podían trabajar los agricultores, a quién le vendían y cuánto cobraban. Si te negabas te secuestraban, si hablabas te amenazaban, si no pagabas la cuota perdías todo. Hipólito Mora vivió ese terror de cerca. Uno de sus hijos le informó en 2013 que los templarios le habían prohibido cosechar en sus propias tierras. Hipólito, enfurecido, tomó su dispositivo y fue a reclamar al dueño de una empacadora. El hombre le respondió con miedo: los verdaderos jefes son los templarios. Hipólito le contestó: no me importa, mañana recibes a mi hijo, te va a cargar. Fue ese momento el que cambió todo. Hipólito recibió una llamada de un amigo de Tepalcatepec que le dijo: ya hay gente interesada en hablar contigo. Semanas después, el 24 de febrero de 2013, Hipólito contrató un vehículo con altavoz y recorrió La Ruana convocando a sus vecinos. Les dijo que era hora de defenderse. Esa misma tarde, cerca de 60 personas tomaron posición, nacieron los grupos de autodefensa de Michoacán. La Ruana fue el primer pueblo en levantarse. Días después se sumaron Tepalcatepec y Buenavista. Hipólito Mora se convirtió en el comandante. Junto a José Manuel Mireles y otros líderes, las autodefensas se enfrentaron abiertamente a los caballeros templarios. Durante meses combatieron, recuperaron territorios, expulsaron a los miembros. El movimiento se expandió a toda Tierra Caliente. Por un momento parecía que habían ganado, pero la historia de las autodefensas no terminó bien. En 2014, el gobierno federal intervino. El comisionado Alfredo Castillo Cervantes ordenó a los grupos movilizarse. Algunos aceptaron integrarse a las fuerzas de seguridad oficiales, otros se fragmentaron. Hubo conflictos internos. Hipólito acusó a Luis Antonio Torres, el americano, de estar infiltrado por grupos criminales. En diciembre de 2014, ambos grupos se enfrentaron en La Ruana.
Fallecieron 11 personas, entre ellos Manuel Mora Torres, el hijo de Hipólito. Hipólito fue arrestado, meses después fue liberado. Para entonces las autodefensas ya estaban desintegradas, los caballeros templarios habían sido reemplazados por nuevas organizaciones, los Viagras y el Grupo Jalisco Nueva Generación. El conflicto no disminuyó, empeoró. Hipólito intentó llevar su lucha al plano político. En 2015 fue candidato a diputado federal por Movimiento Ciudadano, perdió. En 2021 buscó la gubernatura de Michoacán por el Partido Encuentro Social, perdió de nuevo, obteniendo apenas el 3% de los votos. Regresó a La Ruana, regresó a sus tierras, pero también regresó al peligro. En 2022, Hipólito declaró públicamente que la situación en Michoacán era peor que en 2013. Denunció que las organizaciones seguían extorsionando a los agricultores, pidió ayuda a las autoridades, nadie lo escuchó. En noviembre de 2022 sufrió un atentado, sobrevivió. En marzo de 2023 fue atacado de nuevo. Sobrevivió otra vez. 5 días antes de su fallecimiento publicó en redes sociales que en La Ruana había alerta roja y que las calles estaban llenas de operadores. Tenía 67 años, tenía 5 escoltas asignados por el gobierno estatal y federal, tenía una camioneta blindada Chevrolet Tahoe nivel 5, pero eso no fue suficiente. El jueves 29 de junio de 2023 amaneció con tensión en Tierra Caliente. Desde temprano se reportaron bloqueos carreteros y movimientos sospechosos de grupos en la región. Hipólito Mora lo sabía. Había advertido días antes que La Ruana estaba sitiada. Aún así, esa mañana salió de su casa, subió a su camioneta blindada. Lo acompañaban 4 escoltas, todos policías estatales de la Guardia Civil. Mixaulo, Gamaliela, Roberto Manuel J. y Calixto. Iban en 2 vehículos, la Tahoe blindada donde viajaba Hipólito y una patrulla tipo pick-up donde iban los escoltas. Alrededor del mediodía, mientras circulaban por la calle Valle de Irimbo en La Ruana, la emboscada comenzó desde 3 puntos distintos. Un grupo de al menos 25 operadores del grupo de los Viagras abrió fuego. El primer frente estaba en una casa en obra negra ubicada en la esquina de la calle Fray Diego de Basalenque. El segundo frente disparaba desde una camioneta de redilas estacionada sobre la misma calle Valle de Irimbo. El tercer frente atacaba desde las azoteas de varias casas. Les cortaron el paso, no había salida. Los operadores utilizaron rifles de asalto A-47 y al menos un rifle Barrett calibre 50 capaz de perforar blindajes militares. Las detonaciones fueron incesantes. Testigos que hablaron con medios locales dijeron que el ataque duró al menos 30 minutos. Dispararon más de 000 veces. La camioneta blindada de Hipólito Mora, aunque resistente, no pudo soportar el impacto del calibre 50. Los proyectiles perforaron el blindaje nivel 5. Hipólito y sus escoltas fueron alcanzados. Después de atacarlos, los operadores rociaron gasolina sobre ambos vehículos y les prendieron fuego. Las llamas consumieron la Tahoe con Hipólito adentro. Los escoltas en la pick-up también fueron calcinados. Luego los atacantes huyeron. El pueblo quedó en silencio, un silencio de terror. Minutos después, vecinos de La Ruana se acercaron con cubetas de agua y mangueras para intentar apagar el fuego. No había autoridades, no había ambulancia, solo gente asustada mirando cómo ardían los cuerpos de quienes alguna vez intentaron protegerlos. Sobre la calle Valle de Irimbo quedó una mancha negra. En el interior de la camioneta blindada, el cuerpo de Hipólito Mora quedó carbonizado e irreconocible. Los cuerpos de sus 4 escoltas también estaban calcinados. 2 de ellos quedaron dentro de la pick-up. Un tercero fue encontrado tirado en la calle. Fue hasta las 13:21 de la tarde cuando la Fiscalía General del Estado de Michoacán informó en redes sociales que personal de la institución se trasladaba al lugar para procesar la escena del incidente. A las 13:09, el exgobernador Silvano Aureoles confirmó que Hipólito Mora había fallecido y su cuerpo calcinado. A las 13:49, el expresidente Felipe Calderón publicó un mensaje calificando el hecho como un acto cobarde. A las 14:39, el gobernador Alfredo Ramírez Bedoya informó
que se habían desplegado efectivos de la Sedena, la Fiscalía y la Guardia Civil en la zona, pero ya era tarde. Hipólito Mora estaba muerto, sus escoltas también, y los responsables se habían esfumado. La escena del incidente fue devastadora. La Fiscalía General del Estado de Michoacán llegó al lugar y documentó lo siguiente: 2 camionetas siniestradas, ambas calcinadas. La primera era la Chevrolet Tahoe, blindada, propiedad del gobierno estatal, donde viajaba Hipólito Mora. En sus inmediaciones encontraron un cuerpo con quemaduras en la mayor parte del cuerpo, que por sus características correspondía a Hipólito Mora Chávez. La segunda unidad era la patrulla pick-up, donde viajaban los escoltas. Dentro encontraron los cuerpos de 2 policías uniformados de la Guardia Civil, ambos con heridas por proyectiles y quemados. Sobre la calle Valle de Irimbo localizaron el cuerpo de un tercer escolta uniformado, también con impactos. El cuarto escolta fue encontrado cerca de la Tahoe. Los peritos recogieron decenas de casquillos percutidos de diferentes calibres, principalmente de rifles de asalto y del calibre 50. Las paredes de las casas cercanas quedaron marcadas con cientos de impactos. La mancha negra sobre el pavimento donde ardió la camioneta permaneció durante semanas como recordatorio del ataque. Testigos del pueblo relataron a las autoridades cómo se desarrolló la emboscada. Dijeron que los operadores llegaron en varias camionetas. Algunos estaban posicionados desde antes del ataque esperando. Describieron que las detonaciones fueron tan intensas que parecían una batalla. Nadie salió de sus casas durante el tiroteo. Tenían miedo de ser alcanzados por los proyectiles perdidos. La Fiscalía inició carpetas de investigación por el incidente a través del análisis de inteligencia y testimonios. Identificaron a los presuntos responsables. Todos eran miembros del Grupo de los Viagras, una organización que, según las investigaciones, había formado una alianza con el Grupo Jalisco Nueva Generación y los Blancos de Troya para conformar el Grupo Michoacán Nueva Generación. Tras semanas de investigación, la Fiscalía emitió fichas de búsqueda y ofreció recompensas de 100,000 pesos por cada uno de los presuntos responsables. Los señalados fueron 5. Eladio Cisneros Reyes, alias La Sirena, identificado como jefe de plaza de los Viagras en La Ruana. Rogelio del Ángel Martínez, alias El Rojo, operador del grupo. Roberto Cabrera González, alias El Betillo o El Taquero, identificado como uno de los participantes en la emboscada. Rogelio Moreno Reyes, alias El Conejo o El Conejillo, operador del grupo. Brian Quintero Equigua, alias El Brian, participante en el ataque. Además, las investigaciones vincularon el ataque con Nicolás Sierra Santana, alias El Gordo o El Viagra, señalado como líder de los Viagras, y su hermano Gavino Sierra Santana, alias El Ingeniero. También fueron mencionados Mario Álvarez Espinosa, El Metro, y José Nero Yáñez Pacheco, El Mono Verde, como parte de la estructura responsable. La evidencia era clara. El incidente de Hipólito Mora fue un ataque coordinado, planeado, con anticipación, ejecutado por un grupo numeroso de operadores con equipo de alto poder y ordenado desde las cúpulas de las organizaciones que operan en Tierra Caliente. Después del fallecimiento de Hipólito Mora, las autoridades prometieron justicia. El gobernador Alfredo Ramírez Bedoya ordenó un despliegue de fuerzas federales y estatales en la región. La Fiscalía General del Estado abrió las carpetas de investigación y emitió las fichas de búsqueda. Se ofreció la recompensa de 100,000 pesos por cada uno de los 5 señalados, pero los resultados fueron lentos, muy lentos. El primer detenido fue Brian Quintero Equigua. El Brian, capturado el 20 de diciembre de 2023, casi 6 meses después del incidente, fue arrestado en su propia casa en La Ruana durante un operativo policial militar. El segundo fue Rogelio del Ángel Martínez, El Rojo, detenido en mayo de 2024 en el poblado de Pinzándaro, casi un año después del incidente. Y ahora, el 2 de enero de 2026, año y medio después del incidente, fue capturado Roberto Cabrera González, El Betillo, el tercero de los 5 señalados,
Su detención ocurrió en la colonia San Pascual, al poniente de Morelia, lejos de La Ruana. Según el informe de la policía de Morelia, elementos municipales detectaron una camioneta Toyota RAV4 gris circulando con conductas irregulares sobre la avenida Madero Poniente. Cuando intentaron detenerla, el conductor se negó a obedecer las indicaciones de alto. Inició una persecución. Tras varios minutos, los policías lograron cerrarle el paso y asegurar el vehículo. Dentro iban 3 hombres: Roberto Cabrera González, Fernando Javier y José Ernesto. Durante la revisión del vehículo, los oficiales encontraron un arsenal: una ametralladora tipo miniatura calibre 762, un rifle de asalto A47, una pistola calibre 9 milímetros, cargadores, cartuchos y equipo táctico con la leyenda Fuerzas Especiales Mandor. Mediante el intercambio de información con instancias estatales se confirmó la identidad de Roberto Cabrera González y su vínculo con el ataque del 29 de junio de 2023. Tenía una orden de aprehensión vigente por delitos graves. También se confirmó que al momento del incidente de Hipólito Mora, el Betillo era parte del grupo de los Viagras, pero actualmente era identificado como integrante de una célula del grupo Jalisco Nueva Generación, con quienes los Viagras mantienen una alianza. Según información extraoficial, el Betillo habría abandonado recientemente a los Viagras tras diferencias con Eladio Cisneros Reyes, La Sirena, jefe de plaza en Buenavista, y se habría refugiado en Morelia, donde finalmente fue ubicado. Los 3 detenidos fueron puestos a disposición de la Fiscalía General de la República por el delito de portación de objetos de uso exclusivo del Ejército. Posteriormente, el Betillo quedó también a disposición de la Fiscalía Estatal por su presunta participación en el incidente de Hipólito Mora. Sin embargo, 2 de los 5 señalados siguen prófugos: Eladio Cisneros Reyes y Rogelio Moreno Reyes, el Conejo o el Conejillo. Ambos continúan operando para Nicolás Sierra Santana, el Gordo, líder de los Viagras, quien también permanece libre. Las autoridades mantienen la búsqueda de otros presuntos cómplices, entre ellos Aldo Cisneros Reyes, Andrés Alejandro Sepúlveda Álvarez, el Fresca, César Alejandro Sepúlveda Arayano, el Botos y otros mandos del grupo. Pero la pregunta sigue sin respuesta: ¿por qué tardaron 1 año y medio en capturar el Betillo? ¿Por qué los líderes del grupo siguen libres? ¿Por qué la justicia llega tan tarde, si es que llega? Cuando se confirmó la noticia de la detención del Betillo el viernes 2 de enero de 2026, la reacción en redes sociales y en la comunidad de La Ruana fue mixta. Por un lado hubo quienes celebraron que por fin se hiciera justicia, al menos parcialmente. Por otro, hubo quienes expresaron frustración porque la captura llegó demasiado tarde y porque los principales siguen libres. José Guadalupe Mora, hermano de Hipólito Mora, quien tomó la causa del líder de autodefensas tras su fallecimiento, declaró en su momento que el pueblo de La Ruana estaba de la fregada. Dijo que todas las noches había confrontaciones, que la gente quería vivir en paz pero estaba aterrada y que las autoridades no podían o no querían detener a los responsables. Advirtió que si la situación no cambiaba, la comunidad volvería a tomar medidas. Y es que La Ruana no ha encontrado paz. En noviembre de 2025, Alejandro Torres Mora, sobrino de Hipólito Mora, fue atacado junto con su esposa en su propia casa. Fue el tercer incidente en la familia Mora. El primero fue Manuel Mora, hijo de Hipólito, en 2014. El segundo fue el propio Hipólito en 2023 y ahora su sobrino. Los responsables, según Guadalupe Mora, siguen siendo los Viagras, quienes ya están dentro de La Ruana otra vez. El conflicto no terminó, nunca terminó. Hipólito Mora fue un hombre que dedicó la última década de su vida a luchar contra el conflicto. Primero con defensa, cuando las autoridades no hacían nada. Después con la política, cuando le pidieron que dejara la defensa, siempre con el mismo objetivo, que su pueblo pudiera vivir en paz. Pero la paz nunca llegó. Y el 29 de junio de 2023 el conflicto que él intentó combatir lo alcanzó a él también. El legado de Hipólito Mora es complicado. Algunos lo ven como un héroe, un hombre que se atrevió a enfrentar a las organizaciones cuando nadie más lo hacía. Otros lo ven como una figura controvertida, cuyo movimiento fue infiltrado y terminó fragmentado. Pero todos coinciden en algo. Hipólito Mora fue un símbolo de resistencia,
un símbolo de que la gente común cansada de vivir bajo el yugo de las organizaciones puede levantarse. El problema es que levantarse no es suficiente cuando el Estado no cumple su parte, cuando las instituciones no protegen, cuando la justicia llega tarde o no llega, cuando los líderes de las organizaciones siguen operando libremente mientras los que intentaron combatirlos terminan fallecidos. La detención del Betillo es un paso, pero es solo un paso en un camino muy largo. Quedan 2 de los 5 ejecutores prófugos, quedan los jefes de plaza libres, quedan los líderes del grupo sin tocar y sobre todo queda una pregunta que nadie quiere responder. ¿Quién protege a la Ruana ahora? Hipólito Mora falleció haciendo lo que siempre hizo, denunciar. En su último video publicado en redes sociales días antes de su fallecimiento dijo lo siguiente: no nos dejan trabajar y lo que trabajamos desafortunadamente es para las organizaciones. Les pedimos, voy a repetir a las autoridades, que vengan y hagan su trabajo aquí en La Ruana y detengan a esta gente que tanto daño está haciendo a la población. Nadie vino, las autoridades no hicieron su trabajo, Hipólito Mora fue atacado y La Ruana sigue esperando. La captura de El Betillo no cambia eso. Solo es un recordatorio de que en Michoacán la justicia, cuando existe, llega demasiado tarde para los que más la necesitan.